¿qué tal? Estoy muy bien y bueno, en el vídeo de hoy os voy a hacer un vídeo muy chulo relacionado con San Valentín, ya que se acerca, ¿vale? Os quiero hacer una encuesta y ahí vais a tener las respuestas, ¿vale? Para lo que vosotros queráis, y es si vais a regalar algo a alguien por San Valentín, así que le dais aquí a la respuesta y también pues ponedme en comentarios qué va a ser. Y entonces pues os voy a enseñar a hacer primero una receta de galletas y luego unas maneras súper bonitas para decorarlas, que se la podéis regalar a vuestras amigas, a vuestra familia, a vuestro novio si es que tenéis novio, a quien sea, ¿vale? Y entonces pues yo os voy a enseñar a hacer la receta y os voy a enseñar pues como 3 maneras distintas de decorarlas súper chulas. Y para esto vamos a necesitar azúcar o azúcar glass, yo voy a usar azúcar glass. Luego también necesitamos harina, os voy a ir dejando cuánto de cada cosa por la pantalla y en la cajita de la descripción donde se puede dejar información, pues ahí. Luego también mantequilla y un huevo. Eso es para hacer las galletas y luego para decorarlas yo voy a usar icing. Tengo blanco, rojo, verde, es que tengo varios, pero claro, no quiero decir rosa y que salga uno verde, ¿vale? Amarillo y rosa. Y luego yo también voy a usar confeti, así que bueno, vamos a empezar. Como veis yo me he puesto un delantal y una coleta, ¿vale? Para no mancharme entera y que no tengan pelos. Entonces pues voy a preferir hacer lo primero, que es el azúcar y la mantequilla. La mantequilla es muy importante que esté a temperatura ambiente, así que sacarla como 2 horas antes más o menos, ¿vale? Como veis tiene que quedar como una masilla, ¿vale? Y por cierto, esto lo podéis hacer también a mano, ¿vale? O con cuchara, lo que sea. Y ahora lo que tenemos que hacer es echar el huevito, ¿vale? Y otra vez lo removemos. Ahora poco a poco vamos echando la harina. Una vez que ya tenemos la masa hecha y acabada, lo que tenemos que hacer es estirarla y hacer las formas, que en mi caso van a ser todas corazones, y os voy a enseñar a decorar los corazones. Tenemos que poner un poco de harina y luego ya sí se vamos poniendo más. Y yo le voy a echar un poco de harina también al rodillo para que no se le pegue al rodillo. Y ahora, como veis, pues voy cortando corazones y luego ya los separo. Intento llenarlo todo de corazones para no estar todo el rato estirando masa y para poder aprovecharla. Y ahora con la ayuda de una espátula la quito y la pongo en una bandeja que ya tiene un papel. Yo le he puesto papel albal, pero sí, es mejor que le pongáis papel de horno. Mirad, las galletas han quedado súper ricas porque he probado una. Y algunas os han tostado un poco más, pero no pasa nada porque luego con el icing se tapa. Y entonces pues ahora lo que voy a hacer es eso, ponerles el icing, aunque de momento solo les voy a poner la capa de atrás, ya que luego se tienen que secar y luego ya las decoro mejor. Y entonces ahora lo que voy a hacer es decorarlas, pues eso, del fondo y casi todas pues la decoración. Pero luego como en algunas quiero escribir, pues esas las haré mañana o lo que sea porque se tienen que secar. Bueno, como ya os he dicho al principio, yo lo que voy a hacer es enseñaros 3 maneras distintas para decorarlas. Entonces, la primera va a ser con confeti, que es súper fácil. Y bueno, yo lo que he usado para el blanco, como no me viene en un tubo, pues he usado una manga pastelera, que si no tenéis vosotros tubos, si tenéis el icing separado o lo queréis hacer vosotras, pues lo que necesitáis. O sea, necesitáis una manga pastelera y luego la mantequilla. Así que yo lo que voy a hacer es rellenar todo el fondo de esta de blanco y luego voy a hacer otras de rosa. Bueno, pues ya le he puesto el icing y ahora antes de que se seque le tenemos que poner perlitas, el confeti. Y aunque el icing no haya quedado perfecto, ¿vale? Porque yo no soy una repostera, pero me gusta mucho cómo queda la idea. Bueno, pues ya he conseguido, aleluya, las galletas, el fondo plano. O sea, me ha costado un montón porque claro, yo creía que voy a comprar el icing porque va a ser súper fácil. Estos tubos tenían buena pinta, pero no, ha sido un horror. O sea, no podía trabajar con ellos porque está súper denso el icing y he tenido que mezclarlo con agua y tal para hacer uno más suave y más fácil para decorar, porque ha sido horroroso.
Pero bueno, ahora lo que falta es decorarla y entonces ya os he enseñado a hacer la primera manera de decoración, que es con confeti, que es la más fácil. Y recordaros que estas las tenéis que hacer obligatoriamente en mojado, o sea, cuando todavía no esté seco. Pero el resto os aconsejo que es mucho mejor que lo hagáis cuando ya esté seco. La segunda manera de decorar que os voy a enseñar es poniendo mensajitos en las galletas, que me parece una cosa buenísima. Y os voy a enseñar pues dos tipos, uno que es básicamente poner un mensaje normal y otro que es, no sé si os acordáis, por ejemplo, en un haul de chuches que hice hace ya tiempo, tomé unos corazoncitos como de chuches, que son unos corazones muy famosos americanos, unas chuches muy famosas, que se llaman Conversation Hearts o algo así. Entonces pues vamos a hacer eso pero en galletas. Entonces por ejemplo vamos a poner los mensajes que vendrían ahí aquí. Bueno, yo voy a dibujar en las galletas que he cogido como las más coloridas, ¿vale? Porque los Conversation Hearts tienen como colores súper coloridos. Y entonces pues yo lo voy a hacer, como ya sabéis que las letras son en rojo, lo voy a hacer con este icing rojo con muchísimo cuidado, que es súper difícil. Y si no sois tan... bueno, buenos no voy a decir porque a mí no se me da bien esto, o sea que como si nada. Si no sois capaces de hacerlo, pues lo podéis hacer con un rotulador, que es más fácil, pero lo tenéis que hacer con muchísimo más cuidado porque va a hacer que se os rompa el icing. O sea que lo tenéis que hacer con un montón de cuidado. Pero bueno, vamos a ello. Bueno, como veis han quedado genial, me esperaba que me iba a quedar bastante peor la letra, pero me encanta cómo han quedado, o sea, me parece que son súper chulos y en serio, yo es que le voy a regalar esas galletas a todo el mundo que pueda. Y ahora os voy a enseñar la siguiente manera. La siguiente manera es decorando y os voy a enseñar distintas maneras pues para decorarlo. La primera es haciendo mini corazones, que como veis yo estoy haciendo como dos puntitos y luego los punto. Y eso pues es un corazón, ¿vale? Hay que perfeccionarlo. Y es haciendo esos mini corazones pues por toda la galleta. Bueno, que queda súper bonita, me encanta. Es como súper así detallista y la verdad es que, a ver, hay que pillarle un poco del tranquillo a la manga, pero yo nunca había hecho esto y me ha salido así como si nada. Así que pues eso, que hay que tener cuidadito, pero es súper bonito. Ahora yo voy a hacer pues exactamente lo mismo que estas, pero en vez de los Conversation Hearts de las chuches, voy a hacer mensajitos pues que no tienen que tener, o sea, no tienen que ver con eso, tú puedes poner lo que sea. Y yo voy a poner Squad, que si por si no lo sabes, en plan grupo de amigas, y pues os voy a dar la idea para que vosotros pudieseis regalar eso a quien os diese la gana. Y bueno, como veis, pues eso, podéis poner cualquier otro mensaje y no hace falta que sea en rojo como este, o sea, puede ser cualquier otro mensaje, no tiene que ser de los Conversation Hearts ni nada. Por ejemplo, este lo podéis hacer pues para el grupo de amigas o lo que sea. Y bueno, también lo que voy a hacer son puntitos, que este básicamente lo voy a hacer con todos los colores, pero solo lo voy a sacar con el icing blanco. Voy a hacer puntitos por dentro del corazón, como he hecho con los corazones rojos, y también lo voy a hacer por fuera y voy a intentar, vale, no digo que me salga, hacer una clase de decoración también muy mona si saliese, y si no, pues no. Entonces, pues lo vais a ir viendo. Bueno, pues así me ha quedado el corazón con puntitos. No sé si lo veréis desde ahí, pero algunos, voy a ponerlo así a ver si lo veis, pero algunos me han quedado un poco puntiagudos. Entonces, si a vosotros os pasa lo mismo, lo que podéis hacer es esperar que se seque un poco y luego le dais un poquito con el dedo para aplanarlos y quedan bien. Entonces voy a seguir haciendo puntitos y decoraciones. Bueno, pues como veis ha quedado muy mono y lo que podríais hacer también es poner un mensajito dentro, como si eso fuera la decoración de por fuera, y luego poner un mensajito como este, en plan, te quiero o algo así. No sé, quedaría muy chuli. Y bueno, vamos a seguir, que todavía tengo bastantes cosas que enseñaros. Y bueno, pues como veis el estilo que he hecho ha sido como los sprinkles, que son así como palitos, pues los he hecho como de icing, ¿no? Pues para que también se pueda comer y se va a tener igual y muy mono. Y ahora os voy a hacer la última decoración que voy a hacer con el icing blanco. Bueno, y como veis, yo lo he intentado, no me ha salido mal del todo, pero yo os doy la idea por si a vosotros os sale mejor o lo que sea. Y como veis, pues eso es como hacer un mandala, como las cositas estas que se ponen en los mandalas que son así, pues alrededor de la galleta. Bueno, y como veis con el icing rosa he hecho dos cosas, he hecho más puntitos y también he hecho esto que era la galleta que ponía Squad, pues le he intentado dar como volumen, como el emoticono del WhatsApp que es un corazón como con muchas rayitas, pues le he intentado dar como volumen.
Más o menos. Entonces, pues eso es todas las ideas que os quería enseñar. Así que quiero que vosotros me pongáis en comentarios cuál de todas las ideas que os he enseñado es vuestra favorita y cuál vais a intentar y a quién se la vais a regalar. Todas esas cosas quiero que me pongáis en los comentarios. Bueno, os voy a dejar la receta de las galletas y del icing en la web de Ideas 2S para que vosotros pues podáis verlo, porque yo no he cantidades exactas. Entonces, para que vosotros podáis ver las cantidades que necesitáis, pues para poder hacerlas vosotros también. Bueno, pues espero que os haya encantado este vídeo porque me apetecía un montón grabarlo y me ha costado bastante entre que se hacen, se secan, las decoro y tal. Así que bueno, pues espero que os haya encantado y si os ha gustado, dadle a me gusta. ¡Adiós!